Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Perdí a mi pequeña princesa, Cal, en mayo de 2019. Solo tenía 7 años. Tenía la sonrisa más radiante y una risa capaz de llenar cada rincón de nuestra casa. Pero aquel mes, todo cambió. Un automóvil deportivo que circulaba a gran velocidad por la carretera frente a nuestro hogar. La atropelló mientras jugaba cerca de la acera. Un instante estaba allí, riendo y sonriendo, y al siguiente se había ido. Los días que siguieron a su muerte fueron oscuros y pesados, llenos de una tristeza que parecía filtrarse en las paredes de la casa. Cada habitación guardaba un recuerdo suyo, y aunque el dolor de su ausencia era insoportable, mi esposa y yo no pudimos reunir el valor para marcharnos. Esa era su casa, nuestra casa. Permanecimos allí, aferrándonos a lo que quedaba de ella en los espacios vacíos y los pasillos en silencio. Nuestra casa tenía un gran jardín, el lugar donde Cale solía correr y jugar, dejando su risa suspendida en el aire. Después de su partida, aquel jardín se convirtió en un refugio silencioso para mi esposa y para mí. Un rincón donde podíamos sentirnos cerca de su recuerdo sin la abrumadora carga de su ausencia que se respiraba en el interior. Una noche, mientras dábamos uno de nuestros habituales paseos por el jardín, caminábamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, recordando a nuestra niña. Al pasar frente a la casa y mirar hacia la ventana del salón, algo llamó mi atención. Una figura sombría se movía dentro, deslizándose de un lado al otro de la ventana. Mi corazón se detuvo. Mi esposa también la vio. Ambos quedamos paralizados, observando, tratando de entender lo que habíamos presenciado. La casa estaba cerrada y no vivía nadie más allí, solo nosotros dos. Nos miramos en silencio, haciéndonos la misma pregunta. ¿Quién podría ser? Entramos apresurados, con el corazón latiendo con fuerza, y revisamos cada habitación, cada armario, cada rincón en penumbra. No había nadie. Todo estaba tal como lo habíamos dejado, sin señales de que alguien hubiera entrado. Con el tiempo nos convencimos de que debía tratarse de un juego de luces o de nuestra imaginación, alimentada por la pena que arrastrábamos día tras día. Sin embargo, la imagen de aquella sombra dejó en mí una sensación inquietante, una incomodidad que se instaló en mis huesos. Pasaron los días, y la vida continuó de manera extraña, vacía, hueca. Pero una semana después, algo ocurrió que me estremeció hasta el fondo del alma. Era de noche. Mi esposa y yo acabábamos de acostarnos. La casa estaba en silencio, como siempre lo estaba ahora. Pero aquella noche un sonido rompió la calma. Era leve al principio, un llanto suave, ahogado, que parecía provenir de las paredes mismas. Sentí la sangre helarse en mis venas mientras afinaba el oído. Mi esposa me miró, los ojos abiertos de par en par, presa del mismo miedo. El llanto sonaba exactamente como el de Cale. Mi mente se aceleró, el corazón golpeando en mi pecho. Intenté convencerme de que no podía ser real, pero aquel sonido, tan tierno, tan frágil, era inconfundible. Nos levantamos y recorrimos la casa, habitación por habitación, buscando desesperadamente el origen del llanto. Revisamos cada rincón, cada lugar donde Kyle solía jugar o esconderse. Y justo cuando llegamos al último cuarto, el llanto cesó. El silencio que quedó era más pesado que nunca. Intentamos convencernos de que debía de haber sido el viento,
o quizá algún animal fuera de la casa. Pero cuanto más lo pensaba, más difícil me resultaba descartar la idea que se abría paso en mi mente. Seguía a Cale allí, de algún modo. La noche siguiente, me quedé despierto trabajando en mi computadora portátil en el escritorio de nuestra habitación, mientras mi esposa dormía. Todo estaba en calma. Solo el zumbido suave del ordenador acompañaba mis pensamientos. Entonces, de repente se oyó algo, un golpe leve y pausado en la puerta del dormitorio. Mis manos se detuvieron sobre el teclado. El golpe se repitió, suave, casi dudoso. El corazón me latía con fuerza mientras giraba lentamente la cabeza hacia la puerta, justo cuando comenzó a abrirse con un crujido. Allí estaba una niña, de pie en el umbral. Se parecía tanto a Cale que, por un instante, quise creer que era ella. Tenía los mismos rizos oscuros, la misma pequeña figura delicada. Pero al observarla mejor, una sensación nauseabunda me recorrió el cuerpo. No era Cale. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos, vacíos, lejanos, como si no me miraran a mí, sino a través de mí. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme ni respirar. Solo podía mirarla mientras permanecía allí, inmóvil, irradiando una frialdad inquietante. Entonces, como si percibiera mi miedo, su rostro se transformó. Una expresión de tristeza y enojo se dibujó en su cara. Una mirada demasiado adulta para una niña de 7 años. No sé cuánto tiempo permanecí así, petrificado ante aquella figura que se parecía tanto a mi hija, y sin embargo, era completamente distinta. En algún momento debí desmayarme, porque cuando abrí los ojos estaba acostado en la cama. Mi esposa estaba a mi lado, con el rostro pálido, agitándome con preocupación. Le conté todo, cada detalle aterrador, cada instante escalofriante. Ella escuchó en silencio, con el rostro lívido pero sereno. Cuando terminé, negó con la cabeza y murmuró apenas: «Debió de ser un sueño». Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que aquella niña en la puerta no era una ilusión. Era tan real como el recuerdo de Cale. Al día siguiente, sin decir una palabra, hicimos las maletas. No intentamos explicarlo ni buscar razones. Simplemente sabíamos, sin necesidad de hablar, que había llegado el momento de marcharnos. Aquel hogar que alguna vez estuvo lleno de risas y amor se había convertido en otra cosa. Un lugar habitado por recuerdos que se negaban a descansar. Nos fuimos ese día y nunca volvimos. Historia 2. Era una noche fría de noviembre de 2019, alrededor de las 9 de la mañana. Estaba solo en casa y esperaba disfrutar de un poco de entretenimiento espeluznante y acogedor. Mis padres habían salido de la ciudad para visitar a unos parientes durante el fin de semana, así que tenía toda la casa para mí. Planeaba ver una película de terror y aprovechar al máximo la soledad. Apagué las luces, dejé la habitación completamente a oscuras y preparé el ambiente perfecto. Sin embargo, al buscar palomitas de maíz en la cocina, me di cuenta de que no quedaban. Qué mala suerte, pensé. Consideré ver la película sin ellas, pero la idea simplemente no me convencía. Una noche de terror sin palomitas no era lo mismo. El mercado no estaba muy lejos, unos 5 o 10 minutos caminando a lo sumo. Decidí que estaría bien salir, aunque ya hubiera oscurecido. Tomé mi abrigo, cerré con llave la casa y salí. La calle estaba tranquila, ni un solo coche pasaba. Los únicos sonidos eran el susurro del viento entre las hojas y mis pasos sobre la acera. La quietud del vecindario resultaba inquietante, demasiado silenciosa. Caminé por la acera principal, observando cómo las farolas titilaban de vez en cuando, como si lucharan por mantenerse encendidas. Procuré no mirar hacia los callejones estrechos que se abrían a los lados.
Cada uno parecía un túnel oscuro e interminable, capaz de tragarse a una persona entera. Mi mente comenzó a jugarme trucos, formando figuras entre las sombras, pero me obligué a concentrarme en las luces cálidas del mercado que ya se veían a lo lejos. Llegué sin problemas, y el brillo fluorescente del lugar me hizo sentir a salvo, aunque solo fuera por unos minutos. Tomé rápidamente una bolsa de palomitas y pagué en la caja, sin perder tiempo. Pero en cuanto crucé la puerta de salida, lo sentí. Algo estaba mal. El aire se había vuelto más frío, más denso. Miré a mi alrededor, pero la calle seguía igual de vacía. Sacudí la cabeza, tratando de quitarme de encima aquella sensación extraña, y empecé el camino de regreso a casa. Me repetía que solo estaba algo nervioso por la oscuridad y por la idea de la película de terror. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que alguien me observaba. Entonces lo vi. Al principio solo era una silueta, una figura alta y oscura, de pie bajo una farola rota al otro lado de la calle. No podía verle el rostro, solo el contorno de su cuerpo. Estaba completamente inmóvil, en el punto más sombrío del camino, como si hubiera estado esperando a alguien. Por un momento pensé que tal vez era una persona cualquiera, esperando a un amigo o algo así. Pero cuando avancé unos metros más, me di cuenta de que no se movía. Estaba de frente, mirándome directamente. Sentí un vuelco en el estómago. Aceleré el paso, repitiéndome que no debía mirar atrás, que siguiera caminando. Seguramente es inofensivo, intenté convencerme, pero el silencio a mi alrededor se volvió más denso con cada paso. Mi propio corazón retumbaba tan fuerte que creía que podía oírlo. Mis pisadas sonaban demasiado alto, demasiado evidentes. Me sentía expuesto, como una presa. Cuando por fin doblé la esquina de mi calle, miré por encima del hombro, esperando ver que ya no estaba, pero sí estaba. Había cruzado la carretera y ahora se encontraba en la esquina, observándome. Mis manos se enfriaron al instante. Me repetí que no podía seguirme hasta mi casa, que seguramente se daría la vuelta en cualquier momento. Pero aquella expresión, o lo poco que podía distinguir de ella, no parecía amistosa, ni siquiera humana. Seguía allí, inmóvil como una estatua, mirándome fijamente. Un escalofrío profundo recorrió mi espalda. Tratando de ignorar el miedo creciente, apresuré el paso, casi corriendo mientras me acercaba a mi hogar. Pero cuanto más rápido iba, más cerca parecía estar. Giré hacia mi entrada y sentí una breve oleada de alivio al ver mi casa. Pero cuando miré atrás, el alivio se evaporó. Él estaba allí, justo frente a mi puerta, a solo unos pasos de distancia, mirándome con una intensidad insoportable. No había emitido ni un sonido. No me había hablado, ni siquiera había parpadeado. Solo observaba. No me atrevía a entrar, no con él tan cerca. En un impulso corrí hacia la casa de mi vecina, la señora Weller, una anciana amable que vivía a pocos metros. Golpeé su puerta con desesperación hasta que la abrió. Su rostro mostraba sorpresa y preocupación. Le conté lo que estaba pasando entre jadeos, señalando hacia mi casa. No dudó ni un segundo. Me hizo pasar rápidamente y cerró con llave. Desde su ventana asomé con cuidado, esperando verlo todavía allí, esperándome. Pero ya no estaba. Había desaparecido. La calle estaba vacía, igual de silenciosa y extraña que cuando había salido por primera vez. La señora Weller no perdió tiempo. Llamó inmediatamente a la policía. Me senté en su sofá, temblando, con una mezcla de miedo e incredulidad. Trataba de convencerme de que quizá todo había sido producto de mi imaginación, una pesadilla demasiado vívida. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Los agentes llegaron en cuestión de minutos. Golpearon la puerta y les conté todo, con lujo de detalles,
Al principio parecieron escépticos, pero al ver lo alterado que estaba, se lo tomaron en serio. Recorrieron la zona, mi entrada, la esquina donde lo había visto, los callejones cercanos. Estuvieron buscando casi una hora, iluminando con linternas cada rincón, cada arbusto. No encontraron nada, ni una huella, ni una sombra. Antes de irse, uno de los oficiales me aseguró que patrullarían la zona por precaución, pero sus palabras no me tranquilizaron. Mientras permanecía sentado en la sala de la señora Weller, no podía dejar de pensar en aquel rostro, o en lo que fuera que había allí, mirándome, esperando, sabiendo exactamente dónde vivía. La policía nunca lo encontró. Nadie más en el vecindario reportó nada extraño. Con el tiempo el incidente se desvaneció, convirtiéndose en un recuerdo confuso y perturbador. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de terror. Tu apoyo es importante. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 3. Esta historia ocurrió en mayo de 2018. Para que quede claro, soy mujer, lo que hace que todo esto resulte aún más aterrador. Trabajaba como niñera los fines de semana para una familia. Era un trabajo independiente que hacía porque los empleos disponibles en mi zona no me interesaban. Cuidé a los hijos de esta familia durante 2 años, un niño y una niña. Los quería muchísimo. Sentía que eran casi como mis propios hijos. Sus padres estaban divorciados. Los pequeños vivían con su madre entre semana y pasaban los fines de semana con su padre. El padre era un hombre muy ocupado. Trabajaba en el sector financiero. Siempre estaba hablando por teléfono en su oficina dentro de la casa mientras yo pasaba el tiempo con los niños. Era evidente que tenía mucho dinero, pues me pagaba $350 cada sábado y domingo. Aquello significaba mucho para mí, ya que estaba ahorrando para comprar cosas que deseaba en el futuro. Cada vez que cuidaba a los niños era una experiencia agradable, una verdadera bendición. Hasta aquella noche, una noche que me dejaría marcada para siempre y que haría que jamás volviera a trabajar para esa familia. Era un sábado, alrededor de las 9 de la noche. Ya era hora de dormir para los pequeños, así que los arropé en la cama, les di las buenas noches, dormían juntos en la misma habitación. Apagué la luz y cerré la puerta tras de mí. Caminé por el pasillo hasta la cocina para limpiar las encimeras y lavar los platos. Mientras fregaba vi que el padre salía de su oficina, a mi izquierda. Me sonrió y me dijo: «Hola, Mackenzie. Muchas gracias por cuidar de mis hijos esta noche. Les encantas. Eres como una hermana mayor para ellos». Le agradecí con una sonrisa. Se acercó a mí y me abrazó. Correspondí al gesto, aunque me pareció un poco extraño. Sin embargo, lo conocía bien y pensé que quizás solo era una muestra amistosa. Luego me pagó por Venmo. Tomé mi bolso, lista para irme a casa. Pero antes de que pudiera hacerlo, comenzó otra conversación. Esta vez, el tema me hizo sentir incómoda. Me preguntó si tenía novio. Lo miré con una expresión rara. Solté una pequeña risa nerviosa y le respondí que no. «Me sorprende», dijo. «Eres la chica más bonita que he visto en mi vida». Le di las gracias, fingiendo una sonrisa, pero ya me sentía muy incómoda. Intenté disimularlo y me apresuré a despedirme. «Bueno, me voy. Hasta luego», dije mientras levantaba la mano para saludar. Pero antes de dar siquiera 3 pasos, sentí sus manos sobre mis caderas. El hombre estaba justo detrás de mí. Con una voz suave, casi susurrando en mi oído derecho, me dijo: «¿Podrías quedarte un poco más?». Me quedé paralizada. Le susurré: «¿Qué estás haciendo?». Mi voz temblaba.
Estaba más confundida que nunca. Él respondió: «Shh, solo relájate». Le pedí que parara, sin alzar la voz porque no quería despertar a los niños. «Déjame ir», le dije, pero no me soltó. Entonces fue más lejos. Sentí un miedo abrumador, un terror que me dejó helada. Las lágrimas comenzaron a caerme por las mejillas. Antes de que pudiera aprovecharse más, grité: «Suéltame», y lancé un puñetazo con todas mis fuerzas. Mi golpe le dio en la nariz, lo que hizo que me soltara de inmediato. Lo vi caer al suelo. No esperé ni un segundo más. Salí corriendo de esa casa a toda velocidad. Me metí en mi coche y encendí el motor temblando. Aceleré sin mirar atrás. En cuanto llegué a la autopista, marqué 911. Cuando me atendió la operadora le conté todo lo que había sucedido. Ella me preguntó si estaba bien con que la policía me encontrara en mi casa y acepté. Le di mi dirección. El trayecto duró unos 20 o 25 minutos y apenas 5 minutos después de llegar, escuché golpes en la puerta. «Policía, abra», gritaron. Miré por la mirilla para asegurarme de que realmente eran ellos, y al ver sus uniformes abrí. Entraron y nos sentamos. Les conté toda mi historia paso a paso, sin omitir nada. Cuando terminé me dijeron que me mantendrían informada si había novedades. Luego se fueron. Por desgracia, nunca supe más nada. No sé qué pasó con aquel hombre, si fue arrestado o si siguió libre. A veces me despertaba en mitad de la noche, agitada, tras tener pesadillas sobre aquel momento. Recibí ayuda psicológica, aunque todavía no me siento completamente recuperada. Aún pienso en los niños que cuidaba. Espero de corazón que estén bien, que crezcan felices y tengan éxito en la vida. Los extraño mucho y me encantaría volver a verlos, pero sobre todo deseo que ya no vivan con su padre. Puede sonar oscuro, pero tengo la sospecha de que después de que renuncié, él contrató a otras niñeras y que les hizo lo mismo o algo incluso peor. Si eso es cierto, solo deseo dolor y justicia para ese hombre enfermo y repugnante. Historia 4. Se suponía que sería un día divertido. Mi amigo Peter y yo estábamos haciendo senderismo en lo más profundo de un bosque de Alaska, un lugar al que pocas personas se aventuran. Queríamos un poco de aventura, algo que contar con orgullo al regresar. El aire estaba impregnado del olor a pino, y los árboles tan altos nos hacían sentir diminutos, como si hubiéramos entrado en otro mundo. Reíamos, tomábamos fotos y bromeábamos sobre todas esas historias de gente que se perdía en esos bosques. Nunca imaginamos que nosotros terminaríamos siendo una de esas historias. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las copas de los árboles, decidimos que era hora de regresar. Las sombras se alargaban sobre el suelo del bosque y poco a poco todo quedó en un silencio inquietante. No se oían aves ni el murmullo del viento entre las ramas. Nada, solo una calma muerta. Intentamos seguir el sendero por el que habíamos venido, pero cada árbol se veía igual y cada camino nos resultaba desconocido. Estábamos perdidos. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros y la seguridad de Peter se desmoronó. No teníamos señal en el teléfono. Tan adentro en el bosque no había forma de pedir ayuda. Caminamos en lo que creímos era la dirección correcta, pero cada paso parecía llevarnos más y más al interior. Miré mi reloj. Ya era tarde, y la idea de pasar la noche allí me revolvía el estómago. Fue entonces cuando, entre la oscuridad creciente, vi una luz tenue, una linterna sostenida por una figura a unos metros de distancia. Sentí alivio inmediato. Por fin alguien que puede ayudarnos, pensé. Peter y yo nos miramos nerviosos pero esperanzados. Comenzamos a agitar las manos y a gritar: «Oiga, perdón,
Estamos perdidos. Podría ayudarnos. Pero la figura no se movió. Simplemente permanecía allí, con la linterna baja, iluminando un pequeño círculo a sus pies. Tenía la cabeza agachada, el rostro oculto entre las sombras. Pensé que tal vez no nos había escuchado, así que nos acercamos un poco más, llamándolo de nuevo. Sin embargo, cuanto más nos aproximábamos, más extraño me resultaba todo. La forma en que estaba de pie, tan rígido, tan antinatural, como si estuviera esperando algo. Nos detuvimos a unos 3 metros, esperando que respondiera, pero nada. Ni una palabra, ni un gesto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Peter susurró: «Quizá está herido», pero su tono delataba duda, miedo. Y entonces, entre la oscuridad, aparecieron más luces. 1, 2, 3, hasta 6. 6 linternas que se encendieron lentamente, avanzando hacia nosotros. 6 figuras emergieron de entre los árboles, formando un círculo a nuestro alrededor. Todos sostenían las linternas bajas, igual que el primero, con los rostros escondidos en la sombra. Peter y yo nos quedamos paralizados. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón. Ninguno de ellos habló. Ninguno hizo el más mínimo ruido. Solo estaban allí, observándonos, o al menos eso sentía, que nos miraban fijamente sin moverse. Mi garganta estaba seca, mis piernas temblaban, pesadas como si fueran de plomo. Quería correr, pero mi cuerpo no me obedecía. Entonces uno de ellos inclinó su linterna apenas un poco, y la luz iluminó su mano. Una mano pálida, rugosa, con uñas sucias, como si hubiera estado en el bosque por días, tal vez semanas. Fue ahí cuando lo olí, un olor débil al principio, pero que se intensificaba conforme se acercaban. Era un hedor repugnante, a carne podrida, algo que había estado descomponiéndose por mucho tiempo. Sentí que el estómago se me revolvía y tuve que contener las náuseas. Peter me tomó del brazo y susurró con urgencia: «Tenemos que irnos, ahora». No hizo falta repetirlo. Empezamos a correr, respirando con dificultad mientras las ramas se rompían bajo nuestros pies y nos arañaban la ropa. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentirlos. Sabía que nos seguían, que estaban cerca. De pronto, entre los árboles, apareció una cabaña vieja, una choza medio derruida, como surgida de la nada. Sentí una ola de alivio al verla, aunque parecía abandonada hacía años. Corrimos hacia la puerta y comenzamos a golpearla con todas nuestras fuerzas. Después de unos segundos eternos, la puerta se abrió con un chirrido. Un hombre mayor apareció, con el cabello gris y el semblante serio, aunque sus ojos transmitían algo de bondad. Nos miró y al ver nuestro pánico su expresión se suavizó. «¿Qué sucede?», preguntó, con una voz calmada y firme que de alguna manera logró tranquilizarnos. «Nos están siguiendo», alcancé a decir, mirando hacia el bosque. «No sabemos quiénes son. Tienen linternas, pero no hablan». El rostro del hombre se endureció. Sin decir palabra, volvió a entrar y regresó segundos después con una escopeta. Subió al porche, apuntó al aire y disparó. El estruendo resonó por todo el bosque, rompiendo el silencio como un trueno. Por un instante todo quedó inmóvil. Las luces que se acercaban desaparecieron, tragadas por la oscuridad de los árboles. El hombre nos miró y dijo con voz firme: «Entren, rápido». No dudamos ni un segundo. Una vez dentro, cerró con llave y apagó todas las luces. Nos pidió que permaneciéramos callados y lejos de las ventanas. Nos quedamos allí, en la oscuridad, apenas respirando, escuchando por si oíamos pasos afuera. Pero el bosque volvió a quedar completamente silencioso, como si nunca hubiera habido nadie más. El hombre se mantuvo despierto toda la noche.
vigilando por la ventana con el arma en mano. Cuando al fin amaneció, nos guió de regreso al sendero principal. Durante el camino, no habló casi nada. Solo observaba los árboles con atención, como si esperara ver algo. Al llegar a la zona segura, se detuvo, nos asintió y dio media vuelta, perdiéndose entre los pinos sin pronunciar palabra. Hasta el día de hoy, no sé quiénes eran aquellas personas ni por qué nos seguían, pero sí sé que siempre estaré agradecida con aquel hombre de la cabaña, quien quiera que haya sido. Historia 5. He sido camionero durante 10 años. Conducir de noche siempre ha sido lo mío. Las carreteras vacías, el silencio que se extiende sin fin. Hay algo en esa quietud que siempre me ha resultado reconfortante. Pero a veces, ese mismo silencio puede sentirse diferente, más oscuro, como si la autopista contuviera la respiración, observando. Nunca pensé que diría esto, pero después de lo que ocurrió en la carretera entre Vancouver y San Francisco, jamás volveré a ver esos largos trayectos nocturnos de la misma manera. Era alrededor de las 2 de la madrugada. La carretera se extendía como un fantasma bajo la luz de mis faros, interminable, interrumpida solo por alguna señal que parpadeaba recordándome cuánto faltaba para llegar. Solo estábamos mi camión, el rugido del motor y yo. Me mantenía despierto gracias al café y a la adrenalina, decidido a entregar la carga al sur a tiempo. Entonces la vi, un camión detenido al costado izquierdo de la autopista, con la puerta completamente abierta. En este trabajo, eso no se ignora. Sé bien lo peligroso que puede ser quedarse varado por la noche. Al principio pensé que el conductor habría parado para descansar, pero la puerta abierta, algo no cuadraba. Sentí que debía detenerme. Reduje la velocidad y me acerqué. Al iluminar la cabina con mis faros, sentí el estómago encogerse. Reconocí el camión. Era de mi amiga Rachel. Habíamos trabajado juntos en varias rutas, compartiendo cafés y risas en los paraderos. Era una conductora responsable, experimentada, no del tipo que dejaría su camión abierto en mitad de la noche. Aparqué y bajé, llamándola por su nombre mientras me acercaba. Cuando llegué lo suficientemente cerca para mirar dentro, el aire se me escapó del pecho. Rachel estaba desplomada en su asiento, con los ojos entreabiertos y el rostro pálido. Tenía sangre saliendo de la nariz y una mancha oscura se extendía por su camisa. En su abdomen sobresalía el mango de un cuchillo. Alguien la había atacado. No sé cuánto tiempo permanecí allí, paralizado antes de reaccionar. Subí a la cabina y la llamé de nuevo. Se movió apenas y con voz débil, casi un susurro, trató de hablarme. Me incliné para escuchar mejor. Entre respiraciones cortas y entrecortadas, me contó lo que había sucedido. Había recogido a un autoestopista, un hombre que parecía necesitar ayuda. No lo pensó mucho. Se veía inofensivo, cansado, agradecido por el aventón. Pero era solo una fachada. Poco después de subir, sacó el cuchillo y le exigió el teléfono, la cartera, cualquier cosa de valor. Cuando ella dudó en entregarle sus cosas, él no tuvo piedad. Las manos de Rachel temblaban mientras intentaba contármelo todo. Su voz era débil, casi un hilo, y su respiración se volvía cada vez más rápida. Sabía que debía actuar de inmediato. Con las manos temblorosas busqué mi teléfono y marqué 911 cuando la operadora contestó. Traté de explicarle lo ocurrido, aunque apenas podía mantener la voz firme. Prometió enviar ayuda enseguida. Me quedé junto a Rachel, hablándole, intentando mantenerla despierta mientras esperábamos. El camino estaba completamente en silencio, sin un solo coche, sin un ruido, solo el viento cortando la noche vacía. Cada sombra proyectada por los faros de mi camión parecía moverse,
alargarse, acecharnos. Era como si la carretera misma se cerrara sobre nosotros. Finalmente, en la distancia, vi luces rojas y azules parpadeando. La policía y una ambulancia se acercaban. Sentí un alivio extraño cuando llegaron. Los paramédicos se movieron con rapidez, hablándole a Rachel en tonos suaves mientras la colocaban en una camilla. La vi subir a la ambulancia y por un momento todo me pareció irreal. Esto no debía pasar, no a ella. Rachel era una de las camioneras más fuertes que conocía, pero ahora lucía tan frágil, tan indefensa, aferrándose a la conciencia. Mientras los policías me interrogaban, conté todo lo que me había dicho. Uno de los oficiales, con gesto serio, tomó nota. Asintió y me dijo que habían visto casos similares. Personas fingiendo necesitar ayuda para atacar a conductores solitarios en tramos aislados. Era algo que, lamentablemente, estaba ocurriendo con más frecuencia. La idea me revolvió el estómago. Tras dar mi declaración, llamé a mi jefe para explicarle lo sucedido. Estaba conmocionado, pero enseguida organizó que otro conductor se hiciera cargo de la entrega de Rachel. Vi cómo remolcaban su camión, todavía manchado de sangre, y cómo otro conductor llegaba para continuar el trabajo. Me resultó inquietante ver a alguien más ocupando su asiento, pero así es este oficio. Las ruedas siguen girando, pase lo que pase. Cuando todo terminó, volví a mi camión. Mis manos temblaban mientras sujetaba el volante. La autopista ya no se sentía igual. Parecía algo extraño, hostil, como si estuviera viva y observándome. Reanudé el viaje, pero no podía dejar de mirar por los espejos retrovisores, esperando ver alguna sombra moviéndose detrás de mí. El resto del trayecto fue una neblina de ansiedad. Cada auto detenido en la cuneta, cada figura junto a la carretera, me provocaba un escalofrío. No podía sacar de mi cabeza la imagen de Rachel, desplomada, ni las palabras del policía sobre el hombre que la atacó. Dijeron que intentarían encontrarlo, pero en el fondo sabía que las probabilidades eran mínimas. En medio de la noche, en un tramo perdido de carretera, era como si el tipo se hubiera desvanecido, tragado por el asfalto. Cuando finalmente llegué a mi destino, comprendí algo. Había aprendido una lección muy dura, una que ojalá nunca hubiera tenido que aprender. No se puede confiar en nadie, especialmente cuando estás solo, en medio de la oscuridad. La carretera puede parecer vacía y tranquila, pero nunca sabes qué se esconde en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Ahora, cada vez que subo a mi camión, reviso los seguros, mantengo el teléfono cerca y observo cada rostro con atención. Porque allá afuera, a kilómetros de cualquier ciudad o ayuda, estás completamente solo. Y a veces, las personas que parecen necesitar ayuda son las que deberías temer más. Historia 6. Soy una mujer, y esta historia me ocurrió en enero de 2012, cuando el clima no era precisamente cálido en Isla Vista, California. Era nuestro primer día de regreso tras las vacaciones de Navidad y el inicio del nuevo semestre universitario. Eran alrededor de las 7:30 de la mañana cuando entré a un Starbucks junto a una de mis amigas, a quien llamaré Ela. Ela y yo íbamos a Starbucks todos los días, y siempre pedíamos lo mismo: un café helado con remolino de vainilla y caramelo. Aquella mañana la fila estaba bastante larga, pero avanzaba con rapidez. Frente a nosotras había un hombre de cabello corto, piel muy pálida y complexión delgada. En un momento se giró unos segundos al escuchar nuestra conversación y nos sonrió. Debo admitir que aquella sonrisa fue perturbadora, casi forzada. Transmitía una sensación de acoso, de algo extraño. No le devolvimos la sonrisa, y él simplemente volvió a mirar hacia el frente. Cuando llegó su turno, pidió 2 lattes calientes de vainilla light.
Nos pareció raro. Estaba solo, porque pedía 2 cafés. No tardaríamos mucho en descubrir la razón de la peor manera posible. Una vez que terminó su pedido, se apartó del mostrador. Después él hizo el nuestro y esperamos. Pasaron unos 3 o 4 minutos antes de que uno de los empleados de Starbucks llamara al hombre por su nombre, Elliot. Lo vimos acercarse, recoger los 2 vasos y quitar las tapas. No entendíamos lo que hacía. De repente, vimos cómo movió las manos bruscamente y lanzó ambos cafés al aire en nuestra dirección. El líquido hirviendo nos cayó directamente en la cara. Gritamos de dolor. El ardor fue inmediato. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Escuché su voz llena de furia gritando: «Eso es lo que se merecen por no sonreírme de vuelta, perras». Y entonces salió corriendo del local, desapareciendo entre la gente. Nos quedamos paralizadas, tratando de asimilar lo que había pasado. Uno de los empleados corrió hacia nosotras y preguntó si estábamos bien. Apenas pude decirle que por favor trajera un paño frío, porque sentía que el rostro me ardía. Fue por ellos y regresó enseguida. Cuando presioné el paño sobre mi piel, el alivio fue inmediato. El frío me ayudó a calmar el dolor. El gerente del local salió entonces del área del personal y se acercó preocupado. Nos preguntó si queríamos que llamara a la policía. Ambas dijimos que estábamos bien, que no era necesario. Él asintió y se retiró. Ella y yo no fuimos a clases ese día. Estábamos todavía conmocionadas por lo que acababa de ocurrir. Recuerdo pensar que ese hombre, Elliot, debía ser alguien inseguro, frustrado consigo mismo. Tal vez pensó que éramos atractivas y no supo cómo reaccionar cuando no le sonreímos. Probablemente nunca había tenido una relación con una mujer, ni siquiera demasiada interacción con alguna, más allá de su madre. Parecía un incel, alguien incapaz de manejar el rechazo. Con el tiempo, el incidente se fue borrando de mi memoria. Pasaron 2 años, pero todo volvió a mi mente en mayo de 2014. Ese año acababa de terminar mi penúltimo año de universidad y vivía en mi apartamento desde agosto de 2013. Una mañana, como hacía todos los días, encendí la televisión para ver las noticias. Lo que vi hizo que todo mi cuerpo se entumeciera. 7 personas habían sido asesinadas a tiros y el autor era el mismo hombre que nos había atacado con los cafés. Su nombre completo, Elliot Rodger. No podía creerlo. Tomé el teléfono y llamé a Ella, diciéndole que encendiera la televisión. Cuando vio la noticia quedó igual de paralizada. Apenas podía hablar. Todo regresó a nuestra mente. El café, el ardor, su grito lleno de odio. En los días siguientes se reveló su motivo: terrorismo misógino, venganza por rechazo sexual y social, y una ideología incel. No me sorprendió. Desde aquel día en Starbucks había intuido algo así, pero oírlo confirmado me revolvió el estómago. También anunciaron que Elliot tenía un canal de YouTube donde publicaba videos llenos de resentimiento. Se quejaba de que las mujeres solo se interesaban por hombres arrogantes y lo ignoraban a él. Escribía en foros misóginos y antifeministas, atacando a mujeres en línea, y se presentaba como una víctima, cuando en realidad era él quien generaba los conflictos. Luego supe que aquel no había sido el primer ataque. En julio de 2011, meses antes de lanzarnos los cafés, había hecho algo similar. Arrojó tés helados a 2 parejas distintas, en un ataque de celos porque no tenía novia. Todo formaba parte de un patrón de odio que llevaba acumulando durante años. Se descubrió que había estado planeando la masacre por más de 1 año. No solo mató a 7 personas, también se quitó la vida ese mismo día. Recuerdo ver una entrevista con su padre en las noticias. Parecía en completa negación. En mi opinión sabía cómo era su hijo, pero prefirió no involucrarse.
No fue un padre estricto ni lo educó con límites claros. Probablemente nunca le enseñó disciplina ni empatía. A veces, mirando hacia atrás, me atormenta un pensamiento. Sé que suena absurdo, pero me pregunto si todo habría sido diferente si simplemente le hubiésemos sonreído aquella mañana. Tal vez no estaría aquí contándote esta historia, pero lo cierto es que nada de eso habría cambiado quién era él realmente. Elliot Rodger ya era un monstruo en proceso, y nosotros solo fuimos una pequeña nota en la historia de su odio. Historia 7. Cuando tenía unos 5 o 6 años, tuve una experiencia que jamás he podido olvidar. Una vivencia que me hizo creer que había conocido a un fantasma en mi propia casa. Ocurrió una tarde, mientras estaba sentado solo en el sofá viendo la televisión en la sala. De pronto mis ojos se desviaron hacia una mecedora antigua que teníamos cerca. Se estaba moviendo suavemente, balanceándose hacia adelante y hacia atrás por sí sola. Recuerdo haber pensado que era extraño, pero traté de convencerme de que debía haber una explicación lógica. Las ventanas estaban abiertas, sí, pero no había ni una brisa. Además era otoño, así que el aire acondicionado tampoco estaba encendido. Aún así decidí pensar que tal vez la silla se movía porque era vieja. Después de un minuto, el movimiento cesó y la mecedora quedó completamente quieta. Volví a concentrarme en mi programa, intentando dejar atrás ese momento tan raro. La noche siguiente, me senté nuevamente en el sofá, listo para ver televisión. Esta vez, sin previo aviso, escuché un ruido fuerte que provenía de la cocina, justo al lado de la sala. Giré la cabeza y vi una taza tirada en el suelo. No la vi caer, pero ahí estaba, justo debajo del estante donde debía estar colocada. Pensé que quizá una corriente de aire la había tirado, aunque no tenía mucho sentido. Me acerqué, recogí la taza y la coloqué de nuevo en su lugar. El resto de la noche transcurrió en calma, sin más incidentes. Lo mismo ocurrió al día siguiente, pero la tercera noche, las cosas se volvieron mucho más inquietantes. Estaba en mi lugar habitual, viendo la televisión cuando sin aviso alguno, la vieja radio que estaba sobre el escritorio junto al televisor se encendió sola. El sonido irrumpió en la habitación, llenándola por completo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me quedé mirándola, sin entender lo que pasaba. Esto no era como la mecedora o la taza. Una radio no se enciende sola. Tenía que haber sido alguien, pero yo sabía que nadie más la había tocado. La idea de que algo invisible lo hubiera hecho me hizo sentir un miedo profundo, una sensación helada que me recorrió el cuerpo. Aterrorizado, salté del sofá y corrí directo a la habitación de mis padres. Encontré a mi madre hablando por teléfono. Cuando me vio, detuvo la conversación, notando mi expresión de pánico. Le conté, entre lágrimas y temblores, que la radio se había encendido sola y que creía que había un fantasma en la casa. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y cansancio, probablemente pensando que solo era producto de mi imaginación infantil. Le pidió a la persona del otro lado de la línea que esperara un momento. Tomó mi mano y me acompañó de vuelta a la sala. Cuando llegamos, la radio estaba apagada. El silencio era absoluto. Mi madre me sonrió y dijo con voz tranquila: «¿Ves? No hay nada aquí, cariño. No hay fantasmas». Intenté insistirle, explicarle lo que había visto, pero ella negó con la cabeza, claramente sin creerme. Luego regresó a su llamada, dejándome solo en la quietud de la sala. Después de esa noche, nunca volvió a ocurrir nada extraño, pero aquella experiencia me acompañó durante mucho tiempo. Durante semanas tuve miedo de quedarme solo en el living. Cada vez que pasaba junto a la mecedora o miraba la radio, sentía un escalofrío, recordando aquellos momentos en los que parecieron moverse y actuar por sí mismos. Con el tiempo,
A medida que fui creciendo, el miedo fue desvaneciéndose. Volví a pasar tiempo en la sala, sintiéndome más tranquilo. Sin embargo, incluso hoy, no puedo evitar la sensación de que algo estaba allí conmigo en aquel entonces. Algo que no podía ver, pero que sí estaba presente. Sé que muchos no creen en fantasmas ni en lo paranormal, y quizá por eso mi madre desestimó mi historia aquella noche. Pero yo sí creo. Incluso después de todos estos años, sigo convencido de que algo inexplicable ocurrió en esa sala cuando era niño. Algo que jamás olvidaré. Historia 8. Pasé una década trabajando como jefe scout en un campamento de Boy Scouts, mucho antes de que la pandemia cambiara el mundo. Durante 10 veranos nos reuníamos en las montañas, donde el aire olía a pino y el horizonte parecía infinito. Allí, entre árboles y ríos, el mundo se sentía libre, salvaje, puro. Cada verano, guiaba grupos de chicos, enseñándoles a atar nudos, encender fogatas y seguir senderos que se retorcían a través del bosque como venas vivas en la tierra. Aprendíamos que la única forma real de conocer el bosque era viviendo en él, aunque fuera solo por 1 o 2 semanas al año. Mi hijo también venía conmigo todos los veranos. Era un chico delgado, con un corazón enorme y un espíritu aventurero aún mayor. Lo vi crecer allí, poco a poco, con sus botas desgastadas y sus manos curtidas por la tierra y el trabajo. Aprendió a mantenerse firme, a escuchar con atención, a observar antes de actuar. Estar allí lo formó, como a todos nosotros. Pasábamos los días caminando, pescando, explorando. A veces recorríamos horas enteras solo para encontrar esos lugares escondidos junto al río donde los peces se reunían. Y por las noches nos quedábamos mirando las estrellas. Nunca se ven tantas desde la ciudad. O nos sentábamos alrededor del fuego contando historias hasta que el fuego se convertía en brasas y las risas de los muchachos se transformaban en bostezos. Así eran nuestras noches, una tras otra, verano tras verano, una rutina tan firme como la montaña misma. Pero una noche en particular cambió todo. Acampábamos en una cresta que conocíamos bien, un sitio que habíamos usado durante años sin ningún problema. El día había transcurrido como de costumbre, caminatas, pesca y algo de instrucción entre juego y juego. Al caer la tarde, encendimos el fuego y pronto los chicos se reunieron alrededor, sus rostros iluminados por el resplandor anaranjado. Entonces lo noté. El bosque estaba demasiado silencioso. Solo se oía el crujido del fuego y el estallido ocasional de alguna rama. Los árboles permanecían inmóviles, el aire espeso, pesado. Ni siquiera los grillos cantaban, y ellos solían hacerlo toda la noche. No quise decir nada para no inquietar a los niños, pero ese silencio era extraño, antinatural, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces se oyó un gruñido bajo, profundo, cortando el silencio como un cuchillo. Todos nos quedamos inmóviles. Los chicos se tensaron, los ojos fijos en la oscuridad más allá del fuego. Los otros jefes scouts se miraron entre sí, nerviosos. El sonido venía de muy cerca, demasiado cerca. De entre la oscuridad emergieron 2 pumas de montaña, esbeltos, poderosos, con los ojos reflejando la luz del fuego como 2 esferas doradas y frías. Eran más grandes de lo que imaginaba. Sus músculos se movían bajo sus pieles doradas mientras avanzaban sigilosos hasta el borde de la luz. Algunos chicos soltaron un pequeño gemido. Uno de los más pequeños se aferró al brazo de su amigo, pero ninguno gritó, ninguno corrió. Se quedaron quietos, respirando con dificultad, confiando en nosotros, confiando en mí. Los jefes y yo tampoco nos movimos.
Sabíamos que un solo movimiento brusco podía desencadenar un ataque, y con 2 pumas, las probabilidades no estaban a nuestro favor. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos, la garganta seca como el polvo, pero debía mantener la calma. No podía permitir que el miedo me dominara. Los chicos dependían de nosotros. Miré a mis compañeros, y con solo una mirada nos entendimos. Aguantaríamos juntos. El jefe scout principal, Hank, fue el primero en actuar. Lentamente, con una calma casi imposible, alcanzó el rifle que siempre llevábamos en el campamento. No éramos cazadores, nunca lo usábamos, a menos que hubiera una emergencia real, y aquello sin duda lo era. Con movimientos deliberados, Hank levantó el rifle hacia el cielo y disparó un tiro al aire. El estruendo rompió el silencio del bosque, resonando como un trueno. Los pumas se sobresaltaron, sus ojos brillaron con más intensidad. Las orejas se movieron inquietas. Por un instante parecieron debatirse entre atacar o huir. Y luego, tan rápido como habían aparecido, retrocedieron entre las sombras y desaparecieron. Nadie se movió, nadie habló. Solo el olor a pólvora flotaba en el aire, mezclado con el miedo. Sentí a mi hijo, sentado junto a mí, dejar escapar un suspiro que había estado conteniendo. Le puse una mano en el hombro, apretando con suavidad, intentando transmitirle seguridad. Cuando estuvimos seguros de que los animales se habían ido, Hank bajó el rifle y dijo, con voz firme pero tranquila: «Bueno, chicos, creo que ya hemos tenido suficiente emoción por una noche». Eso bastó para romper la tensión. Los muchachos se retiraron a sus tiendas, murmurando entre ellos, lanzando miradas al bosque. Estaban asustados, sí, pero también emocionados. Habían sentido el borde exacto entre el miedo y la maravilla. Ese lugar donde entiendes lo cerca que puedes estar de lo salvaje y de lo real. Esa noche, acostado en mi saco de dormir, mirando el techo de lona de mi tienda, no pude dejar de pensar en lo ocurrido. Los pumas habían estado tan cerca que aún sentía su mirada, fría e inteligente. Por un instante tuve la sensación de que nos habían reconocido, como si entendieran que éramos solo otra parte del bosque, otra forma de presa. A la mañana siguiente, empacamos y continuamos el camino. No hablamos mucho de lo que había pasado, pero lo vi en los rostros de los chicos. Algo había cambiado en ellos. Habían probado algo que pocos llegan a conocer: la esencia cruda de la naturaleza, el sabor de lo salvaje. Historia 9. Estaba en 7º u 8º grado cuando una noche viví una experiencia que jamás he podido olvidar. No fue solo algo inquietante, fue terror puro, y el miedo que sentí entonces me acompañó durante mucho tiempo. Los niños que crecen en el campo o en zonas montañosas aprenden a lidiar con muchas cosas que los de ciudad ni imaginarían: animales salvajes, tormentas, caminos solitarios. Pero cuando se trata de comportamientos humanos extraños, ahí sí nos quedamos sin herramientas. Mis padres eran amantes de los juegos de cartas. Formaban parte de un grupo de amigos que se reunía en distintas casas. Llevaban comida, cenaban juntos y pasaban la noche jugando. Casi siempre los acompañaba, pero esa noche yo estaba recuperándome de una gripe y preferí quedarme en casa. Me acomodé en el sofá de la sala, con un libro, tapada con una manta. Le pedí a mamá que cerrara las cortinas frente a mí, porque el sol me daba en los ojos. Estaba débil, levantarme me costaba, así que ella accedió, lo cual agradecí. Más tarde, aún era de día cuando mis padres salieron. El sol de la tarde llenaba la casa con una luz dorada. Mi gata, Whiskers, dormía sobre el respaldo de una silla, disfrutando del calor del sol. Mi vieja perra, Julie,
reposaba sobre la alfombra, justo donde entraban los últimos rayos. Todo era paz, silencio, tranquilidad. Debí haberme quedado dormida, porque desperté de golpe al oír a Whisker sisear y a Julie gruñir. Nunca antes la había escuchado gruñir así, un sonido bajo, profundo, que se mantenía incluso cuando respiraba. Julie se había levantado y estaba tiesa, mirando hacia la puerta principal. Fue entonces cuando vi el pomo de la puerta moverse. Por suerte, el cerrojo superior estaba echado. Estaba medio aturdida, sin entender del todo, cuando escuché pasos desplazándose hacia la ventana de la cocina. Quien fuera caminaba sobre el porche y podía oír claramente el sonido del crujido de la arena bajo sus zapatos. En ese instante, todo mi sueño desapareció. Ya era noche cerrada y las cortinas seguían abiertas, todas excepto la que mamá había cerrado por mí. La única luz encendida era la lámpara bajo la que había estado leyendo. En medio de la oscuridad, yo debía parecer una figura iluminada, perfectamente visible desde afuera. Estaba en camisón y la bata que llevaba encima se había abierto. Me quedé helada, pensando qué hacer antes de que esa persona llegara a la ventana. Me dejé caer del sofá, aplastándome contra el suelo y el respaldo. En aquella época teníamos un baúl de cedro como mesa de centro. Subí las piernas para que no pudieran verme desde afuera. Julie empezó a ladrar con furia, mientras la gata se escondía bajo algún mueble. Sabía que debía moverme, porque pronto sería visible desde la siguiente ventana. Me levanté, mareada, y crucé la sala hacia el lado donde la cortina estaba cerrada. Intentaba llegar al teléfono. Mi perra saltaba ahora contra la ventana, mostrando los dientes, ladrando con desesperación. Pero quien estuviera allí no se iba. Eso fue lo que más me asustó. Tenía la sensación de que sabía que yo estaba sola. No sabía cuánto tiempo llevaba espiando antes de que Julie empezara a gruñir, pero lo que me aterraba era que ni siquiera un perro enfurecido lo espantaba. Vivíamos en una zona aislada. El campamento cercano estaba cerrado por el invierno y nuestro hogar era el único habitado en toda la zona de cabañas de fin de semana. Y por si fuera poco, era miércoles. Llegué hasta el teléfono moviéndome pegada a la pared, sin hacer ruido. En un momento quedé justo bajo la ventana por la que miraba el intruso. Pude verlo de reojo, por la altura y el ancho de sus hombros. Era un hombre. Tomé el teléfono y me di cuenta de que no tenía tono. En ese mismo momento escuché cómo intentaba abrir la puerta trasera. Me quedé inmóvil. Esa puerta tenía un pequeño ventanal de vidrio y podía oír el crujido de sus pasos afuera. Mi cabeza daba vueltas. El pánico me nublaba. Entonces recordé que mi padrastro tenía otra línea telefónica en su oficina, al otro extremo de la casa. Corrí por el pasillo con Julie a mi lado, cerrando la puerta con llave apenas entré. Gracias a Dios, ese teléfono funcionaba. Llamé al número de la casa donde estaban mis padres jugando cartas. Estaba a apenas 1 kilómetro y la estación del sheriff quedaba al otro lado del lago. Traté de explicarme, pero apenas podía hablar. Entre los ladridos del perro y mis sollozos, mi padrastro no entendía nada hasta que grité con todas mis fuerzas. «¡Ayuda! Vengan ya. Alguien está tratando de entrar». Cortó la otra línea. Si logra entrar, saldré corriendo y me esconderé afuera. Todo me daba vueltas. Me senté en el suelo, debajo del escritorio, donde no pudieran verme desde la ventana. Julie se colocó frente a mí, vigilante. Ya no ladraba, pero tenía el lomo erizado y los dientes descubiertos, un gruñido sordo vibrándole en la garganta. Eso me asustó aún más. Era como si supiera que debía mantenerse en silencio para no revelar dónde estábamos. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos, hasta que, por fin, escuché una sirena.
Más tarde supe que varios de los amigos con los que jugaban mis padres eran agentes del sheriff, así que respondieron enseguida. Mi padrastro y uno de los oficiales entraron a buscarme, mientras otros dos revisaban el exterior. Yo temblaba, tenía frío, tanto por el susto como porque la oficina no tenía calefacción. El vidrio de la puerta trasera estaba roto, había sangre. El intruso se había cortado al intentar entrar. El cerrojo del picaporte había sido forzado, pero el cerrojo superior, el de llave, seguía cerrado, y eso fue lo que me salvó. Atraparon al tipo al día siguiente, cuando fue al médico a coserse las heridas. Yo, en cambio, volví a enfermarme del susto. Supongo que el virus de la gripe volvió, o tal vez fue solo el trauma. Desde aquella noche, todas las cortinas se cerraban al anochecer, sin excepción. Sí, volví a quedarme sola en casa después, pero juré que no permitiría que el miedo me robara la tranquilidad ni mi vida.